Dios los bendiga aquí a los hermanos aquí presentes y a aquellos que se encuentran con nosotros conectados vía internet. Yo sé que el Señor pues tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, que la paz, el gozo y el bienestar del Señor se encuentre sobre cada uno de nosotros. Amén. Me gustaría que por favor cierres tus ojos para entrar a la presencia del Señor. Agarra la mano de aquel ser querido, aquel ser amado, aquella persona que está a tu lado, para que juntos entremos a la presencia del Señor. Bendito Dios, Padre bueno y Padre santo que estás en el cielo. Te adoramos en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir, Señor. Tú eres nuestra luz, Señor. Tú eres nuestro caminar, Señor. Tú eres nuestra aurora, Dios. Tú eres nuestro bello amanecer, Señor. Tú eres aquel, Señor, que pone sentido a nuestra vida. Tú eres aquel Padre Santo que pones propósitos maravillosos a nuestro existir, Señor. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Gracias, Dios, por compartir, Señor, de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos la verdad, Señor. Gracias, Dios, por guiarnos por tu luz, Señor. Gracias, Señor, porque no hemos quedado huérfanos, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, por ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Gracias por esa preciosa sangre que tiene poder, Señor, que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Gracias, Señor, de sacarnos, Señor, de una vida natural, Señor, terrenal, a darnos una vida espiritual, una vida gloriosa, una vida de esperanza, Señor, una vida de vida eterna, Señor. Gracias, Dios, porque cuando nos sentimos solos, tristes, acongojados, cargados, preocupados, oh Señor, es cuando tú vienes, Señor, con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Señor, nos anima, Señor, a seguir hacia adelante contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. ¿Qué seríamos, Señor, de nosotros? ¿Qué sería, Señor, de nuestro caminar? ¿Qué sería, Señor, de nuestra forma de obrar? Si por tu gracia y tu misericordia no nos hubieras alcanzado, Señor. Ya al conocerte, Señor, al conocer a Jesús y al tener el Espíritu Santo, Señor, ya eso nos hace más que vencedores, Señor. Ya con eso nos basta, Señor, para seguir esta vida, Señor. Porque tú venciste, nosotros sabemos que venceremos, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio de conocerte, Señor. Gracias por esta gracia inmerecida, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por cada niño de tu iglesia. Porque al verlo, Señor, te veo a ti, Señor. Veo la maravillosa obra tuya, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Señor, ¿cómo negar tu existencia, Señor? Al ver a cada uno de mis hermanos, Señor. Al ver sus rostros, al ver sus ojos cómo brillan de gozo y de alegría. Al ver su sonrisa, Señor, te veo a ti, Señor. Al ver el palpitar de sus corazones y sentir ese palpitar de sus corazones, saber que tú les has dado vida, Señor. Saber que tú los has amado. Saber que tu sangre preciosa ha sido derramado sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, Señor, tú eres grande y maravilloso. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor, como tu pueblo, como tus hijos. Y derrama mucha bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y sobre aquellos, Señor, que no están con nosotros en este momento. Que tu bendición sea tan fuerte, tan grande, Señor. Oh Dios, pon hambre y sed por ti, Señor. Apasiona nuestros corazones por ti, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos, clarifica nuestras almas, Señor. Purifícanos, Señor, con tu fuego de tu Espíritu, Señor.
Oh Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo se desborde sobre cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, hay oraciones que tocan el corazón. Gloria a Dios. Yo me siento gozoso, me siento feliz al verlos a cada uno de ustedes, de verdad que sí. Qué lindo. Qué lindo es vivir esta vida. Qué lindo es saber que tengo hermanos a mi alrededor. Hermanos que estamos luchando. Hermanos que estamos haciendo de nuestras fuerzas muchas veces cosas que muchas veces no haríamos. ¿Y sabes algo? Esta es la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros es miembro de la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros es importante a los ojos de Dios. Hermano, si usted supiera cómo Dios lo ama, si usted supiera el amor verdadero de Dios para con usted, para conmigo, con eso nos conformaríamos nosotros para pagar el precio que tuviéramos que pagar. Verdaderamente. Es tan grande y tan maravilloso el amor de Dios que hay que mantener el amor de Dios en nuestros corazones. Hay que mantener el amor de Dios en nuestros corazones. Hay un versículo que todo el mundo lo conoce y hasta lo saben hasta de memoria y lo recitan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la grandeza de este versículo se encierra en el amor de Dios. El amor de Dios es el meollo, es el centro de este versículo. Y nosotros no lo vamos a entender hasta que no estemos en la eternidad con el Señor y Él nos lo explique. Porque nosotros, las palabras muchas veces se quedan cortas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, hermanos, es un amor tan profundo. Es un amor tan grande y tan fuerte. Es un amor que no tiene barreras y no tiene límites. Y ese versículo se puede decir, de tal manera me amó Dios a mí, que Dios dio a su único Hijo, único, unigénito, para que yo no me pierda. Eso se aplica individualmente. Y si usted aplicara ese versículo individualmente, hermano, y usted ve el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, los azotes, las heridas, la vejación, la burla, la vergüenza que él tuvo que pasar. Y cuando usted se da cuenta que eso él lo hizo no por él, sino que lo hizo por usted y por mí. Que el lugar que Jesús tomó era el lugar que a nosotros nos correspondía, por pecadores. El Dios Todopoderoso, el ser más hermoso, el ser más glorioso, el Dios encarnado, el Dios del amor, vino y se entregó por cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso saberlo. ¿Qué prueba más grande nosotros le podemos exigir a Dios? O le podemos pedir a Dios porque no le podemos exigir. Que la prueba que Dios nos dio, lo más lindo, lo más hermoso y lo más maravilloso que Él tenía. Usted sabía que Jesús
nunca jamás se había separado del Padre. Nunca. Por toda la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están juntos. Por toda la eternidad. Nunca se habían separado. Jamás se habían separado. Para Jesús no fue fácil. Déjenme explicarle algo. Para Jesús no fue fácil bajar de la gloria a venir a sufrir por cada uno de nosotros. No fue fácil. ¿Se imagina usted el corazón del Padre cómo estaba? Viendo a su Hijo sufrir, ser maltratado, ser herido y vejado por la misma humanidad. ¿Se imagina el dolor del Padre en esos momentos de ver a su Hijo que estaba padeciendo en una cruz? El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, estaba siendo humillado, sacrificado en una cruz. Y la gente diciéndole, si eres el Hijo de Dios, manda a los ángeles, una legión de ángeles que te defiendan. ¿Usted cree que si Jesús nada más le hubiera hecho un pestañazo y este montón de ángeles hubieran caído? Porque Él tenía todo el poder y toda la autoridad y todo el derecho como Dios, que su creación lo estaba humillando a Él. ¿Y sabe por qué no lo hizo Jesús? Por amor. Eso es todo, por amor. Porque si Jesús sabía que si Él se bajaba de esa cruz y los ángeles hubieran acabado con todo el imperio romano y todo imperio que se hubiera levantado, tú y yo no hubiéramos llegado y no estaríamos donde estamos. Porque por nosotros mismos no hubiéramos llegado al Padre. Entonces Jesús, siendo justo, se dio por nosotros los pecadores. Y entonces ese versículo, de tal manera amó Dios al mundo, si nosotros lo logramos entender y profundizar verdaderamente, es suficiente para darnos fuerzas a todos nosotros y llenarnos de su Espíritu Santo para seguir caminando en el camino de la gracia. Usted no necesita más alicientes. Usted no necesita más ánimos. Tan solamente piensa en este versículo Juan 3:16 y deje que el Espíritu Santo lo ilumine en ese momento, en esa parte, en esa porción de la Escritura, y usted verá cómo se le van a salir las lágrimas a sus mejillas y cómo su corazón va a palpitar por Dios y cuán agradecido usted se va a mostrar ante Dios. Y usted no le va a pedir más nada a Dios, porque usted en ese momento, dirigido por el Espíritu Santo, lo único que nos va a tocar hacer es caer de rodillas y adorar y alabar a nuestro Dios. Es lo único, hermano. Es lo único. Por eso se llama la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. No lo merecíamos, nadie lo merecía. Pero Dios quiso darnos ese regalo. Y qué regalo más maravilloso. Qué regalo más bello, qué precioso. Jesús es bello, hermanos. Jesús es precioso. Jesús es lo más lindo, lo más hermoso. No hay nada ni nadie que se compara con Jesús. Jesús es más valioso que el oro y la plata, que las piedras preciosas. Es la rosa de Sharon, es el lirio de los valles, aleluya. Es el más hermoso, es el más bello, es el más grande, es el más santo, es el más puro. Jesús cubre todo.
Es que no hay nada, nadie que se pueda atrever a compararse con Cristo Jesús. Jamás. Hermano, no lo busque, porque no lo va a encontrar. Le voy a ahorrar ese tiempo perdido que pueda perder usted. No busque algo más lindo, un ser más precioso, un ser más maravilloso y un ser más glorioso que Jesús. No lo busque, porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. A veces a nosotros nos dibujan los ángeles, los querubines, los serafines, los 24 ancianos. Y en la Biblia nos da una visión de lo hermoso que son los ángeles. Y entre más cerca estén a Dios, son más hermosos. Pero ¿sabe algo? La hermosura que tienen los ángeles es el reflejo de la hermosura de Dios. Aleluya. Dios los hizo hermosos. Dios los hizo preciosos. Dios los hizo como lumbreras, llenas de gloria. Pero ¿saben algo? Dios es la esencia de la gloria. Y Dios es la esencia de la hermosura. Y Dios es la esencia del amor. Y eso es maravilloso saberlo. Por eso nosotros adoramos y alabamos a Dios. Porque Dios es hermoso. Porque Dios es bello. Hermano, no hay nada ni nadie jamás que se pueda llegar a comparar. Es que ni llegar a comparar a Dios. ¿Usted sabe por qué el enemigo cayó de la gloria de Dios? Porque el enemigo estaba tan cerca a Dios. Y porque estaba tan cerca a Dios que era el querubín protector, que la gloria del enemigo era maravillosa. Pero él no se dio cuenta que esa hermosura y esa belleza no era por él, sino porque Dios se la dio a él. Voy a decir algo, y usted es bonito, y usted es bello, y usted es precioso, y usted está lleno de la gracia de Dios, no es por usted, hermano. Es por la gloria de Dios. Es por la presencia de Dios. Y nos tenemos que dar cuenta de esto, hermano. Dios es Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos en la mano de Dios. Pero el que se lleva la gloria, el poder y la alabanza es Dios. Y jamás se le vaya a ocurrir a usted, jamás se le vaya a ocurrir ser igual a Dios o compararse con Dios, porque eso es una abominación. Eso es una blasfemia, hermano. Dios siempre es Dios, Dios siempre ha sido Dios y Dios siempre será Dios. Y sobre Dios no va a haber nadie jamás. Usted nunca va a llegar a ser Dios. Eso es una blasfemia. Yo soy el que soy. No va a haber otro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es necesario que nosotros verdaderamente sepamos a quién nosotros adoramos. A quién nosotros servimos, hermanos. Usted sabe que ninguno de nosotros en este mundo físico estamos capacitados para ver a Dios. Porque donde nosotros viéramos siquiera las espaldas de Dios a distancia, caemos desmayados. Usted no se imagina la santidad de Dios, hermano. Es que Dios es santo, santo, santo.
siquiera acercarse a Dios, mucho menos tocar a Dios. Y nosotros muchas veces nos reímos de Dios y creemos que nos burlamos de Dios. Si usted supiera la santidad de Dios, hermano, solamente aquel que Dios crea para estar cerca de Él puede estar cerca de Él. Solamente. Mira Moisés. Moisés nada más vio las espaldas de Dios. Y lo miró por un huequito, por un agujero. Imagínese uno que viera la gloria de Dios, su esplendor, hermano. Nadie, pero nadie quedaría parado. Nadie queda parado. Mire, hermano, la gloria de Dios es tan fuerte y tan poderosa que cuando Él descendía al monte de Sión, el mismo monte temblaba. El ganado que estaba alrededor, las vacas, las ovejas y todo lo que estaba alrededor, por la misma gloria de Dios, ahí caían. Y Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel: Moisés, prepárame a mi pueblo porque yo lo voy a visitar. Y se lo dijo 3 días antes. ¿Sabe por qué se lo dijo 3 días antes? Para que el pueblo se preparara. ¿Se imagina donde Dios nos dijera a nosotros: prepárame a mi pueblo porque yo lo voy a visitar? ¿En qué punto de santidad nosotros tendríamos que estar? Porque hay donde no se encuentra en santidad, hermano. Hay donde el Señor lo agarre en algo que usted sabe que no lo está haciendo bien. Caeríamos como muertos. ¿Y sabe qué? Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que hizo Dios nada más? Para que se dé cuenta. La voz de Dios. Y solamente con la voz de Dios, cuando Dios hablaba en el monte de Sión, temblaba todo. Y la gente, el pueblo se asustó. Porque era tan fuerte la voz de Dios que eran como muchas mares a la vez. Y la gente agarró temor y le dijeron: Moisés, Moisés, ve tú y habla con Dios. Claro, por la santidad de Dios. Yo me pregunto, ¿cuánta gente se atreve a pelear contra Dios? A juzgar a Dios. Si supieran lo que es Dios. Si tuvieran un concepto mínimo de lo que es Dios, no se atreverían a hacerlo. Y Moisés subió. Y Moisés habló con Dios en el Sinaí. ¿Y sabe lo que pasó cuando Moisés descendió? Todos los que estaban en el pueblo que le dijeron: Moisés, habla con Dios. Cuando Moisés descendió con las tablas, todo el mundo se espantó de Moisés. ¿Saben por qué? Porque Moisés venía resplandeciente de la gloria de Dios. Santo aleluya. Ese hombre había hablado con Dios. Y sabe que Dios quería hablar con todo el pueblo así, pero no pudo. Porque eso iba a ser una masacre. Por eso es que vivimos en el tiempo de la gracia. Porque si nosotros no estuviéramos en el tiempo de la gracia, hermano, ¿cuántos de nosotros cayéramos? Solo del poder y la chequina de Dios. Hay que conocer a Dios, hermanos. Cuando usted se humille y le ore a Dios, acuérdese, usted está hablando con el Dios Todopoderoso. El Dios Santo, Santo, Santo. Es tan santo Dios, hermano, que el pecado ni siquiera lo puede tocar.
¿Sabía usted eso? Por eso es que cuando el hombre es pecador, hay una gran barrera. Aunque Dios se quiera acercar, no puede. Porque es tanta la santidad de Dios, es tanta la gloria de Dios, que el pecador quedaría destruido, extirpado, aniquilado, desaparecido, solo por la santidad de Dios. ¿O no se acuerda de Isaías lo que dijo? Santo, 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 mis ojos han visto. ¿A quién? ¿Y sabe lo que hizo un ángel? Le trajo un carbón encendido. Han visto la santidad de Dios. ¿Y sabe por qué le trajo un carbón encendido a Isaías? Es que Isaías no es cualquier hombre. Isaías es profeta de Dios que andaba en santidad. Pero en la condición humana como hombre, es pecador delante de Dios. Y Isaías no tiene muchas veces el lenguaje que nosotros tenemos. Dios nos libre y Dios nos guarde. ¿A cuántos de nosotros Dios tendría que mandar a un ángel para que nos ponga carbón encendido en nuestras lenguas? Para purificarnos. Para purificarnos. La santidad de Dios es maravillosa. Y la gracia de Dios es más maravillosa todavía. Esa es la gracia de Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Yo no sé, pero Dios me ha llevado a darles esta palabra porque muchas veces como que no tenemos el entendimiento claro de quién es Dios. Y nosotros creemos que Dios es cualquiera. Ah, no, yo me postro, yo doblo mis rodillas, cierro mis ojos y yo entro ahí como sea. No, Señor, así no. Acuérdese que Dios es santo. Y para usted acercarse a Dios, usted tiene que estar en santidad. Y por eso siempre que nos acerquemos a Dios, siempre que usted se acerque a Dios, antes de todo, lave por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos purifica y somos aceptables delante de Dios en ese momento. Pero no entra por usted mismo. Usted tiene que entrar por la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús. Ahí es cuando usted es aceptable delante de Dios. Y Dios lo está escuchando y Dios lo está viendo. Pero donde usted entre así como Pedro por su casa, cuidado, hermano. Cuidado. Los ángeles se llevan la mano a la boca cuando escuchan ciertas oraciones por ahí. Oraciones carnales, oraciones egoístas, oraciones prepotentes, oraciones soberbias, orgullosas. Los ángeles se tapan los oídos. Imagínense Dios dándole la espalda a esas oraciones. Porque eso es lo que es Dios, al soberbio ni lo escucha, dice. Pero al humilde de corazón, nunca va a despreciar jamás. Y usted es humilde cuando usted clama por la sangre de Cristo y entra a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Y usted se está sujetando a Jesús en ese momento y usted está siendo humilde a los ojos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por favor, me gustaría que me acompañaran en Lucas capítulo 8 del 22 al 25. ¡Ay, santo Dios! Ahí se me fue todo el tiempo. Aleluya. Lucas 8, 22 al 25. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Lucas 8, 22 al 25. ¿Estamos todos ahí? Pongámonos de pie para leer la bendita y santa palabra del Señor. ¿Estamos todos ahí? Gloria a Dios.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y la iglesia dice? Amén. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Palabra de Dios. El poder de Dios, el poder del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me llama mucho la atención de que aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos. Y me llama mucho la atención porque la barca no era de Jesús. ¿Sabes algo? La barca no era de Jesús. La barca pertenecía a uno de sus discípulos o a uno de sus discípulos. Pero dice la palabra que aconteció que un día que Jesús entró en la barca y Jesús estaba con sus discípulos en la barca. Amén. Entonces, es mucho de pensar, ¿verdad? Que Dios es un caballero y Jesús es un caballero. Jesús nunca manipuló a nadie y nunca forzó a nadie a estar con Jesús. Jesús está con aquellos que quieren estar con Él. ¿Sabe usted eso? Jesús está con aquellos que quieren estar con Él. Entonces, Jesús entró en la barca. Me dirá, pastor, entonces, ¿qué quiere decir la barca? Bueno, la barca representa, escúcheme muy bien, la barca representa nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro vehículo, porque el arca en ese momento representaba un medio de transporte, la barca. Pero Jesús entró en la barca. Quiere decir que Jesús quiere entrar en nuestras vidas. Jesús quiere ser parte de tu vida. Jesús quiere ser parte de tu caminar. La cuestión aquí es que nosotros, nuestras barcas, estamos permitiendo que Jesús entre a nuestras barcas. ¿O cuántos de nosotros le ponemos obstáculos, impedimentos? Hoy no, Jesús. El otro año te lo prometo, Jesús. Jesús, déjame disfrutar mi vida. Jesús, cuando sea un poquito mayor, yo te voy a servir, Jesús. U otros dirán, Jesús, cuando yo tenga tiempo, estoy muy ocupado. Y otros dirán, Jesús, estoy estudiando mucho. Quiero mis títulos. Ahorita no, Jesús. Y otros dirán, Jesús, ahorita estoy sano. Ahorita tengo dinero. Jesús, ahorita no te necesito. Pero quizás en el futuro, Jesús, cuando vea que las cosas me van mal,
Cuando vea que las energías se me acaban, cuando yo vea que mis años se están agotando, entonces ahí sí, Jesús, te voy a dejar que tú entres en mi corazón y en mi barca. ¿Y sabes algo? Y Jesús está esperando para que entrara en tu arca. El arca de la salvación. La cuestión es, ¿qué rumbo tiene tu barca? ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo tu barca? ¿Quién está en tu barca? Porque eso es muy importante. ¿A quién tú le estás dando cabida en tu barca? ¿Tú le estás dando cabida a tu barca al mundo? ¿O tú le estás dando cabida a tu barca la vanidad, el materialismo, el dinero, la avaricia, la codicia, el egoísmo? ¿A quién estás dejando tú entrar al arca? Porque es tu barca. Cada uno de nosotros tenemos un arca. Somos un vehículo. Y Jesús dice que entró en el arca. Y entró Jesús a aquellos que querían estar con Jesús, que eran sus discípulos. La pregunta es, ¿todos queremos estar con Jesús? ¿Todos queremos que Jesús esté en nuestra barca? Yo creo que muchos, porque están aquí, dirán sí. Claro que sí, claro que sí. Y Jesús quiere estar en tu barca. Pero hay algo que va a pasar en nuestras vidas y que nosotros no lo podemos evitar. Y es lo que vamos a ver aquí. Miren lo que dice. Y le dijo, pasemos al otro lado del lago. O sea, Jesús les pone un propósito y Jesús les da un objetivo a sus discípulos. Cuando Jesús entra en nuestras barcas y cuando Jesús entra en nuestras vidas, nosotros ya no andamos a la deriva. Nosotros ya no andamos como nosotros queremos andar, o donde el viento nos sople, como dicen por allá, donde el viento nos lleve. Si nos lleva al norte, nos vamos para el norte. Si nos lleva al sur, nos vamos para el sur. Ahora nosotros andamos en la barca, pero quien está con nosotros en esta barca es Jesús. Y Jesús nos dice a todos nosotros, ¿saben qué? Discípulos, pasemos al otro lado del lago. Vamos a vivir una vida con propósitos. Tu vida va a tener sentido. Ya no tú vas a ser manejado por lo que tú piensas, sino que hay alguien que está en la barca que se llama Jesús. Y Jesús, cuando Él entra en nuestras vidas y Él entra en nuestras barcas, Jesús siempre nos da. Y es una palabra de dirección, es una palabra de propósito. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Pasemos al otro lado del lago. Yo creo que cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y Redentor, desde ese momento, cada uno de nosotros, ¿verdad? Entramos en el arca de la salvación, ¿verdad que sí? Desde ese momento, usted comienza una vida en el Señor. Y donde Jesús es quien dirige su arca, por así decirlo, o su barca. No sé por qué digo arca, su barca, ¿verdad? Jesús dirige su barca, pero ¿sabes algo? Jesús, mientras nosotros andamos en el caminar con Jesús, nosotros vamos a ver aquí en la palabra que no todo va a ser victoria, que no todo va a ser gozo, como nos han dicho, que no todo va a ser
plenitud, sino que vamos a tener temporadas, tiempos difíciles. Porque a estos discípulos que conocían al Maestro, que andaban con Jesús y Jesús estaba en la barca, miren lo que les pasó. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, ¿verdad? Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. O sea, aquí la palabra él se durmió, ¿verdad? Hay momentos en el cual nosotros en el cristianismo, en nuestra vida de creyentes, muchas veces nosotros clamamos a Dios, le pedimos a Dios y hay momentos que nosotros sentimos como que si Dios se ha olvidado de nosotros. Hay momentos que nosotros sentimos, Señor, ¿será que tú estás dormido? Señor, sabes que te estoy clamando, te estoy pidiendo, Señor. Mírame, Señor, esta situación. Mira, Señor, este problema. Mira, Señor, en lo que yo estoy pasando. Y como que en esos momentos nosotros sentimos que Dios, ¿verdad? Está como se olvidó de nosotros o que Dios se alejó de nosotros. ¿Sabes algo? Dios no se alejó de ti ni se ha olvidado de ti. Simplemente el Señor está viendo cuál es tu actitud a la problemática, ante el incierto y ante la situación. Y Dios se va a quedar tranquilo. Y Dios va a dejar que tú obres y que tú trates a ver cómo solucionas. ¿Me está entendiendo? Porque eso nos va a servir a todos nosotros de crecimiento. Porque imagínense si Jesús siempre que nosotros clamáramos, Él apareciera y nos solucionaba los problemas así. Pareciéramos niños espirituales todos nosotros. Cuando usted sabe cuando el niño pide biberón y no se le da biberón, ¿qué hace el niño? Llora y hace, ¿verdad? Berrinche, como dicen por ahí. No, Dios no quiere que seamos así como niños. Dios quiere que vayamos madurando y creciendo. Y que hay muchas cosas que Dios sabe que nosotros las podemos desarrollar y hacer. ¿Me está entendiendo? Dios no está dormido. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha dado las espaldas. Simple y sencillamente Dios quiere ver qué reacción tú tienes ante las tormentas. Si has madurado, si has crecido. ¿Cómo tú vas a decir si has crecido en fe si no has sido probado en la fe? Hello. ¿Cómo tú vas a decir que has crecido en comunión con Dios si no has sido probado? Entonces tienes que ser probado para que tú te des cuenta que tú has crecido, que tú has madurado. ¿Y sabe la mejor forma de uno saber que uno ha crecido en el Señor? En medio de los problemas. En medio de las circunstancias. En medio de aquello que muchas veces acosa nuestro corazón, nos aflige, trae aflicción a nuestra vida, trae dolor a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Vamos a empezar a lloriquear, a llorar, a patalear como niños? ¿O vamos a ser maduros en el Señor? Y vamos a permitir que el Señor haga su obra en el tiempo del Señor. ¿Quién está en tu barca, hermano? ¿Será que en tu barca hay un mal consejero? ¿Será que en tu barca hay voces extrañas? ¿Será que tú has permitido que en tu barca aborde la desesperación, la angustia, la depresión, la tristeza, el dolor? Y tú te estás dejando guiar esa barca por esos entes. ¿Qué tal si le permitimos a Jesús que Él vaya en nuestra barca? Y que si el Señor nos ha dicho que Él nos va a llevar al otro lado del lago o del río, es porque Dios sabe que vamos a llegar. Mira, Dios entrenó, capacitó a estos discípulos. ¿Usted cree que Dios hubiera permitido que estos discípulos hubieran perdido la vida en esta tormenta? Por eso es que el Señor los reprende a ellos, hombres de poca fe.
Porque si el Señor los está preparando, si el Señor los quiere usar como instrumentos, ¿cómo es posible que ellos vayan a dudar que en una tormenta ellos fueran a perecer? Pues esto a nosotros nos debería de llenar de ánimos. Dios, en su soberanía, en su voluntad, Él ha permitido que tú conozcas la palabra de Dios, que tú seas un discípulo de Cristo. Y Dios te ha asegurado que Él está en nuestra barca y Él está con nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando vienen las tormentas, cuando vienen los temporales malos, cuando vienen las malas situaciones, por qué empezamos a dudar? Si Jesús está en nuestra barca. Si Jesús te ha traído a esta nación, es porque Dios quiere bendecirte. Y si Jesús permitiera que te vayas a tu país, Dios te va a bendecir también. Porque en todos lados está Jesús. ¿Me está entendiendo? Lo importante es que Jesús esté en nuestra barca. Eso es lo más importante. Y que Él sea quien gobierne la dirección de tu vida. Mientras Jesús esté en la barca, donde Jesús nos quiera llevar, nosotros vamos. Al otro lado del lago, vámonos, Señor. Si tú vas conmigo, vámonos, Señor. Entonces, esto nos debería llenar de confianza, hermano. Un hijo de Dios. Tú eres un discípulo de Cristo. Todos nosotros estamos remando, ¿verdad? Y estamos en una misma barca. En la barca de la salvación. Y nuestro capitán y nuestro general se llama Jesús. Y si Jesús dice que en Él tenemos vida eterna, que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, ¿por qué dudar? Y aunque Jesús parezca que está dormido, Él no está dormido. Jesús está con nosotros. Jesús siempre ha estado, está y estará con nosotros. Los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Y eso nosotros lo tenemos que tomar como una joya. Hermano, no estás solo. Hermana, no estás sola. Joven, no estás solo. Jesús está con nosotros. Y Jesús, aunque aparentemente Él esté durmiendo, Él está con nosotros. Ahora, miren lo que dice aquí. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en dificultades, en problemas, en situaciones adversas y Dios nos ha solucionado? Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto el milagro de Dios. Ahora, lo más sorprendente, y les dijo Jesús a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Dígale a la persona que está a tu lado, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas si Dios está contigo o no está contigo a estas alturas? Y esta reprensión se lo dio a sus discípulos y nos lo da a nosotros. ¿Dónde está vuestra fe, hermano? ¿Por qué estamos decayendo? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué sentimos que muchas veces queremos tirar la toalla? ¿Por qué muchas veces decimos, ya no soporto más, ya no aguanto más? Jesús te está diciendo en este momento, ¿dónde está vuestra fe?
¿Por una tempestad me vas a dejar? ¿Por una dificultad me vas a dejar? ¿Por una enfermedad me vas a dejar? ¿Por un mal tiempo me vas a dejar? Y Jesús te dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Pues yo les voy a responder, ¿quién es este? Nada más y nada menos el creador de todas las cosas. Aleluya. La palabra de Dios, el logo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada, sin Él, nada hubiera sido hecho. Jesús, nuestro fiel amigo. Jesús, nuestro Redentor. Claro que le tiene que obedecer los vientos. Las tempestades. Y dice que se volvió una bonanza. Hermano, si usted tiene fe, aplique esa fe en el Señor. Sí, puede que esté pasando una tempestad. Sí, puede que los vientos estén dando contra su barca con todo. Pero ¿sabes algo? Permite que Dios haga la obra de Dios. Y tú verás cómo va a haber una bonanza. Tú vas a ver cómo todo va a ser maravilloso. Cómo Dios va a meter su mano en el asunto y te va a hacer un milagro maravilloso. Sí, eso que tú dices que es imposible para ti, de eso te estoy hablando. Que Dios es especialista en hacer imposibles. Mire, cuando usted vea que algo es imposible, alégrese porque eso es para Dios. Cuando usted vea que algo usted no lo puede hacer, alégrese porque eso es para Dios. Cuando usted vea que no hay esperanza, alégrese porque eso es para Dios. Cuando la medicina te dice no, alégrate porque Dios te va a decir, si es su voluntad, yo puedo. Cuando el hombre te dice que las puertas se cierran, Dios te dice, yo abro puertas. ¿Dónde está vuestra fe? Dios nos está pidiendo esta noche que crezcamos en fe. Crezca en fe. Créale a Dios. Mire, Dios es el Todopoderoso. Dios es el Sublime. Cuando Lázaro se murió y a Lázaro ya lo habían enterrado, y se le apareció María, su hermana, y le dijo, maestro, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Y el maestro le dijo, ¿y dónde está Lázaro? Maestro, hace 4 días que Lázaro ha muerto. Y ya apesta, ya hiede. Dice la palabra, ya hiede. Y dice la palabra del Señor que Jesús fue a la tumba de Lázaro. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús le dijo a la gente, muevan la piedra. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a la gente, mueva la piedra? Porque el hombre tenía la capacidad de mover la piedra. Ahora hubiera sido injusto Jesús de él mover la piedra y decirle a la gente, ahora resuciten a Lázaro. Pero vio que Jesús no fue injusto. Dios le dijo a la gente, muevan la piedra, porque Jesús sabía que entre 2 o 3 podía mover la piedra. Pero no le dijo resuciten a Lázaro, porque sabía que para el hombre es imposible resucitar a alguien. Imposible. Usted no tiene poder para darle vida a algo que está muerto. Es imposible. Eso solamente Dios lo hace. Y le dicen, quiten la piedra. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió todo vendado, parecía una momia. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a la gente? Quitarle las vendas. ¿Sabe por qué Jesús le dijo quítenle las vendas? Porque eso era algo posible para el hombre hacer. O sea, Jesús nos estaba dando una lección. Dios
va a hacer que tú hagas lo posible en tus fuerzas. Pero lo imposible lo va a hacer Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios, hermano. Y nosotros no queremos aprender. Nosotros pensamos que como es imposible para nosotros, entonces es imposible para Dios. Y estamos equivocados. Es imposible para nosotros porque nosotros somos humanos. Pero lo imposible, escúcheme lo que le voy a decir, lo imposible es posible para Dios porque Dios es Dios. Dale un fuerte aplauso si me estás entendiendo. Maestro, perecemos, le decían los discípulos. Me imagino que el maestro se dijo, ¿hasta cuándo estar con vosotros? La fe. Nuestra fe, mire lo que le voy a decir, nuestra fe es probada. No porque Dios no conozca tu fe, es para que tú te des cuenta de dónde tú estás ubicado. Porque Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Y Dios conoce, Dios nos conoce. Pero tú mismo tienes que saber quién eres tú en el Señor. ¿Verdad que sí, discípulo? Eso es así. Entonces, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El Señor de señores, el Rey Dios Todopoderoso, y toda la tierra, naturaleza y creación se sujetan a Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Padre bueno y Padre santo que estás en el cielo, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Dios, porque tú has tocado lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tú nos sorprendes con grandes cosas. Señor, ayúdanos a hacer nosotros lo que nosotros podemos hacer, Señor, en nuestras posibilidades humanas. Pero lo imposible, Señor, tú eres Dios. Y solamente tú las puedes hacer, Señor. Señor, haz cosas imposibles. Traspasa las limitaciones. Traspasa, Señor, toda norma. Todo aquello, Señor, que está sujeto a esta naturaleza, Señor. Mete tu mano en el asunto, Dios. Yo no sé, hermano o hermana, cuál sea tu petición, pero hay algo que yo te voy a decir en esta noche. Dios es Dios de los imposibles. Y para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Gracias, Dios, por tu mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres que crezcamos en fe, en obediencia hacia ti, Señor. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo haya tocado lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y que nos demos cuenta cada uno de nosotros que desde el día que nosotros dimos el corazón a Jesús, desde ese día Jesús es el que tiene control de nuestra vida. Y Jesús nos ha dicho que hay una vida eterna, que hay un camino maravilloso, que hay un camino de paz. Y si Él ha dicho, nosotros le creemos. Oh Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra de esta noche sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Sé que todos pasaremos al otro lado del lago, Señor. Lo cruzaremos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Y la iglesia que está en victoria dice, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones y que Dios los siga bendiciendo. Amén y amén.